Bienvenidos hermanos a esta lección final de Teología Juanina. Hemos estado estudiando durante un mes las cartas y los escritos del apóstol Juan, aquel varón al que el Señor amaba, aquel hombre que se dispuso a ser discípulo por la gracia del Señor y después de muchos años también se convierte en un líder de la iglesia. Juan, el discípulo amado, Juan, el teólogo, como también muchos lo conocen, nos presentó el propósito de sus escritos, el propósito de sus cartas, que era que nosotros pudiéramos conocer quién es Jesucristo, quién es el Hijo de Dios, y que creyendo tuviéramos vida en su nombre. Ese es el propósito de las cartas. Asimismo, en esta ocasión hemos de hablar de Apocalipsis en un panorama muy general de lo que trata este hermoso libro. Un libro al que muchos le tienen miedo, pero que en realidad es una expresión de alabanza y adoración de la revelación de Jesucristo. Y quiero invitarles a buscar Apocalipsis, capítulo 19, versículo 6, que dice de esta manera: Y oí la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decían: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Este pasaje nos da una expresión del Cordero, de quién es Jesucristo, de quién es el Todopoderoso, de quién es nuestro Salvador. Pero también nos presenta a su esposa, la Iglesia de Jesucristo, la cual él mismo se ha presentado delante de sí como una iglesia victoriosa, como una iglesia santa y sin mancha, que se puede vestir con lino finísimo. Es la iglesia a la cual él vino a rescatar, quien exalta su nombre. En esta ocasión quiero invitarles a estar todos atentos y dispuestos a aprender en esta clase, y también quiero invitarles a inclinar nuestros rostros para orar y rogar a nuestro Dios que nos dé dirección para entender su santa palabra. Oremos. Padre Celestial, te damos gloria porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, porque tu voluntad se revela en nuestra vida y cada día más podemos entender tu gracia. Sabemos, Señor, que todas las cosas las hiciste por tu poder, bajo tu voluntad, con tu dominio, y hoy, Señor, entendemos que estamos aquí para aprender de ti, para conocerte a ti y para que creyendo en ti tengamos vida en tu nombre. Te rogamos, Padre, que tú des dirección a nuestro pastor Ismael, que nos dé estas palabras con sabiduría, pero que sean palabras sencillas que podamos entender y que así también podamos compartirlas con nuestros hermanos. Te rogamos tu dirección y ayuda en nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Muy bien, Pastor Ismael, si puedes prender su micrófono. Gracias. Es para usted el tiempo. Claro, es un gusto saludarles como siempre. Estamos estudiando la palabra de nuestro Dios y hermanos, quiero felicitarles porque hemos estado viendo lo que Dios está haciendo con cada uno de nosotros. Hemos estado estudiando ya por varias semanas la teología juanina, la teología de Juan, una teología muy interesante, muy profunda, y hemos trabajado en algunas cosas generales, pero sobre todo la cristología en el Evangelio de Juan. Pero también lo hemos visto en las epístolas número 1, número 2, número 3. Y ahora, queridos hermanos, para cerrar el asunto de la teología juanina, necesitamos ir al libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis es un libro muy interesante, solamente que rompe el panorama de lo que hemos estado mencionando, porque ya estamos finalizando el siglo número 1.
Hemos pasado ya por el año número 90, hemos llegado ahora al 95, 98, cuando se escribe esta hermosa obra. Y digo obra, ya no dije carta, porque el libro de Apocalipsis es un libro hermosísimo. Solamente, hermanos, que Dios es tan sabio que Él ha escogido precisamente la revelación de Jesucristo en Apocalipsis como la obra clímax, como la obra climática, como el gran crescendo, porque la obra en Génesis comenzó hablando acerca del reino de Dios y comenzó poco a poco, y fue caminando por los patriarcas, por los jueces, por los reyes, por los profetas, por los apóstoles, y ahora llegamos a la parte más alta de la revelación de Jesucristo. La persona que aparece en todas las escrituras es nuestro Señor Jesucristo, pero no solamente Él, sino nuestro Dios trino y uno. Es por eso que en esta ocasión estamos trabajando, estamos pensando sobre este hermoso libro, un libro hermosísimo, un libro que da miedo para muchas personas. Otros no lo leen con miedo, pero lo leen con morbo, porque quieren saber cómo serán algunas cosas, y además algunos lo leen con mucho temor, con mucha tristeza, con mucha preocupación, sin saber realmente qué es lo que enseña este hermoso libro. Lo primero que tengo que decir, queridos hermanos, es que el libro se está escribiendo aproximadamente en el año número 98. Y esto va a presentar, cuando menos, el propósito. ¿Cuál es el propósito del libro de Apocalipsis? Bueno, aparte de culminar la gran obra de Dios, la presentación magna de la persona de nuestro Señor Jesucristo, pretende animar a los creyentes en medio de las tribulaciones y persecuciones. Esto realmente es muy importante, porque mucha gente lee el Apocalipsis con ese sentido de temor y de terror, pero algunos no quieren leerlo precisamente por eso. Nosotros necesitamos estudiar las Sagradas Escrituras, pero ¿cuál es el propósito? El propósito es que Juan, ya cuando llega el tiempo, cuando Domiciano está trabajando con todas sus persecuciones, y fue uno de los hombres más crueles del Imperio Romano. Él fue el emperador. Ya en este momento, el Imperio Romano ha establecido que el emperador es un equivalente a Dios y que esa persona puede reclamar sus derechos sobre el asunto de divinidad. Quien no adorase al emperador automáticamente sería tomado, sería recogido y rápidamente llevado al Coliseo o al sacrificio inmediato. Entonces, este es un año muy difícil, el año número 98, está acabando todo el primer siglo y ya todos los apóstoles han muerto, como lo hemos mencionado en alguna ocasión, pero la iglesia está siendo perseguida de una forma muy fuerte. Domiciano el cruel, Domiciano el emperador, que está reclamando sus derechos. Entonces, los cristianos tienen que estar en la persecución e ir caminando hacia la seguridad y la protección. Entonces, Juan les escribe y les escribe en clave. Es por eso que en algunas ocasiones nosotros, al acercarnos al libro de Apocalipsis, no entendemos algunas situaciones. Pensamos que la palabra dragón es una forma literal. Pero hermanos, si nosotros comenzamos a ver la forma de que se expresa, que se presenta con el dragón, no será otra cosa sino un personaje que se llamó Herodes. Entonces, Herodes, el que nosotros conocíamos, por ejemplo, él va a representar al dragón.
Y así cada uno de los personajes no se pueden expresar en una forma literal. Es por esto que Juan escribe y escribe en forma de clave, una forma que solamente los cristianos podían entender, pero que los no creyentes, por supuesto que no entenderían. Recalco la idea central. El propósito del libro de Apocalipsis es animar a los creyentes para superar los problemas de persecución, de tristeza y de angustia. El Señor Jesucristo está en medio de ellos, en medio de las situaciones más difíciles. Entonces, aquí tenemos una situación interesante. La persecución está en su clímax. La iglesia está siendo perseguida. La iglesia está siendo angustiada y hay un emperador que está detrás de ellos persiguiéndoles. Bueno, entonces, quiero que ustedes vean el versículo número 1. Ahí vamos a arrancar nuestro asunto en este día. Versículo número 1. Dice, la revelación de Jesucristo. Escuchen bien. La revelación de Jesucristo. La palabra apocalipsis viene del griego apocalipto. Y la palabra apocalipto significa descubrir, revelar algo que está debajo. Entonces, el libro de Apocalipsis no es el libro de temor, el libro de miedo, sino lo que pretende es presentar de una forma clara y absoluta y de una vez y por todas a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Esta es una revelación de la persona de Cristo. El personaje central en este libro no es el dragón, no es la serpiente antigua, no es los enemigos del evangelio, sino que esto nos va a presentar precisamente a nuestro Señor Jesucristo como el Señor, como el Salvador, como el centro, como el gobernador, como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, comencemos a abrir el panorama y dice el pasaje, revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Entonces, el libro de Apocalipsis nos va a presentar cuando menos 5 o 6 cosas determinantes. Hay muchas cosas más que se pueden decir, pero algo que yo debo presentar ahora es que el libro de Apocalipsis presenta la perfecta relación que hay entre Cristo y el Padre. La perfecta relación que hay entre Cristo, nuestro Señor Jesucristo, y el Padre. Vean por favor en el versículo número 1. Ya mencionamos la revelación de Jesucristo, pero noten por favor en el primer versículo que Dios le dio. Que Dios le dio. Entonces Apocalipsis nos va a presentar una primer cosa. El Padre y el Hijo son uno y están completamente unidos siempre. Siempre están en comunicación, siempre están trabajando juntos. Y hermanos amados, esto significa que la Divina Trinidad siempre está constante, obrando y obrando juntos. Y este versículo es importante. ¿Por qué? Porque aquí se ve la completa relación de Cristo y el Padre. Esto es emocionante porque la unidad es el centro de las epístolas de Juan, de la teología juanina. En el capítulo 1, versículo 6,
Dice, y nos hizo reyes, Cristo, la obra de Cristo, nos hizo reyes y nos hizo sacerdotes para Dios su Padre. ¿Qué quiere decir esto? Que Cristo está obrando para que se cumpla un propósito. Él nos hizo reyes y nos hizo sacerdotes para llevarnos, para presentarnos, para unirnos con Dios el Padre. Entonces, la obra del Señor Jesucristo siempre será para darle la gloria al Rey de los siglos. Versículo número 6. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Dice Juan y nos está presentando que el Señor Jesucristo ya nos hizo reyes. Claro que sí, nos ha hecho reyes y nos ha hecho sacerdotes. Y tanto el versículo 1 como el capítulo 1, versículo 6, como el capítulo 5, versículo 10, tienen esta misma idea. Yo alabo a Dios porque Él me hizo rey juntamente con Él y Él me hizo sacerdote juntamente con Él para que Dios el Padre recibiera toda la gloria. 5:10. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Esta mención de Juan es interesante, pero el centro es para que Dios reciba la gloria. Es decir, la redención recibida por Cristo Jesús, por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, solamente tiene un propósito, que Dios reciba la gloria. En el capítulo 5, versículo 9, nos dice de la siguiente forma. Y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste inmolado. El Señor Jesucristo pudo abrir el libro, pudo abrir los mismos sellos, y dice la razón por qué. Porque fuiste inmolado. El Señor Jesucristo fue inmolado, es decir, que Él murió, que Él fue sacrificado. Y con tu sangre nos has redimido. Lo primero que está presentando Juan es que el Señor Jesucristo y el Padre tienen una relación totalmente íntima, y en ese momento de la redención en Cristo Jesús, dice de todo linaje y lengua y pueblo y nación, pero nos ha redimido para Dios. El énfasis es, nos ha redimido para Dios. La redención no solamente es para nuestro provecho, y bendito sea Dios que sacamos mucho, ganamos mucho, y no por nuestras obras, sino por las obras de Él. Entonces, cuando Él nos redime, hermanos, somos beneficiados, pero de segunda instancia. En la redención, el que es glorificado es precisamente el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, Apocalipsis presenta que la obra completa de nuestro Señor Jesucristo tiene que ver en su relación con el Padre. Entonces, ¿por qué murió el Señor Jesucristo? Para que Dios recibiera toda la gloria. Hermanos, esto es importante. Si el Señor Jesucristo, siendo su Hijo amado, siendo el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo, y Él tiene solamente el propósito de que Dios, el Padre, sea el que reciba toda la gloria, entonces uno de los énfasis que nosotros tenemos que tener en toda nuestra vida es que Dios reciba la gloria. Nosotros hemos hablado en algunas ocasiones acerca de cuál es el fin principal del hombre. El fin principal del hombre es el de glorificar a Dios y de gozar de Él para siempre. Es decir, el propósito principal, fundamental, primero y último, es que Dios
reciba la gloria, y precisamente por eso muere nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Somos beneficiados, bendito sea su nombre, pero no era el énfasis inicial nuestro rescate o nuestra salvación. Lo que era el énfasis inicial era que Dios recibiera la gloria. Esto a mí me emociona muchísimo, porque cuando Dios recibe la gloria, entonces yo alcanzo por su gracia la redención que es a través de Jesucristo. Lo segundo que encontramos en este libro de Apocalipsis es que hay varios nombres y varios títulos dados a nuestro Señor Jesucristo. Si regresamos al capítulo 1, vamos a encontrar los siguientes. Si ustedes los pueden ir enumerando, los vamos a agradecer y al final podemos mencionar toda la lista. Lo primero que encontramos aquí es en el versículo número 5, y de Jesucristo, el testigo fiel. Cristo como un título, pero Jesucristo es nuestro Señor, es nuestro amado Dios. Pero el título al que me quiero referir es el testigo fiel. El testigo fiel. El Señor Jesucristo debe ser conocido por este nombre, el testigo fiel, o el título que se le está dando en este pasaje, es que Él es el testigo fiel. ¿Qué significa testigo? Una persona que es observador presencial de una situación. Y Cristo es el testigo de toda la obra de Dios. Entonces, queridos hermanos, nadie ha estado con el Padre desde la eternidad hasta la eternidad para poderle conocer. Solamente el Señor Jesucristo. Y eso es lo que dice Juan capítulo 1, versículo 18. El unigénito Hijo del Padre, el que está en el seno, Él es el que le ha dado a conocer. Sí, nuestro Señor Jesucristo es el testigo fiel, el único que sabe todas las cosas. Y esto es importante. La segunda cosa en ese versículo 5 es que es mencionado como el primogénito de los muertos. El primogénito de los muertos. ¿Qué significa? Que fue el principal de los muertos. No fue solamente el primero que murió, porque alguien le quiere decir que la palabra primogénito significa el primero en morir. Hermanos, no es verdad. El primero en morir fue Caín. Pero cuando utiliza la palabra primogénito, tiene el sentido del principal de los muertos. De tanta gente que ha muerto, la muerte principal, la muerte más importante, la muerte sobresaliente, fue sobre la vida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Él es el testigo fiel, número 1. Número 2, es el primogénito, el principal de los muertos, porque esto nos va a llevar a la resurrección de esa persona que logró toda una verdadera victoria por su muerte. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Versículo 17. Otro título. Yo soy el primero y el último. Yo soy, ¿recuerdan ustedes la palabra yo soy que hemos mencionado en algunas ocasiones? Ego eimi, yo soy, era la palabra que expresaba la divinidad de nuestro Señor Jesucristo en Éxodo capítulo 3. Ego eimi, yo soy. Y aquí el Señor Jesucristo es el primero y Él es el último. El primero y el último. Qué importante, queridos hermanos, es que podamos ver esta expresión, el primero y el último. Versículo número 18, el que vivo y estuve muerto. La palabra el que vivo significa el viviente. Yo soy el viviente, el que ha vivido siempre, el que ha estado presente siempre, el que estuvo muerto, pero en este momento no está muerto, está vivo.
Estuvo vivo primero, fue el viviente primero, luego murió, pero luego volvió a vivir. Este es el título que recibe nuestro Señor Jesucristo, el vivo que estuvo muerto. En el capítulo número 2 encontramos, dice que es el que tiene a las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros. Aquí hay dos cosas importantes. Número 1, el que tiene las 7 estrellas. Las 7 estrellas se va a referir a los pastores. El número 7 significa perfección. Entonces, está hablando no de un pastor, sino está hablando de todo el cúmulo de pastores, y todos los pastores estamos en las manos de nuestro Dios. Todos los que somos predicadores, todos los que estamos ocupados en su obra, estamos en su mano derecha. Pero algo importantísimo que se encuentra ahí mismo, dice que el que anda en medio de los 7 candeleros, la palabra candelero de oro tiene el sentido de la iglesia. Nuestro Señor Jesucristo está en medio de su iglesia. Dice el versículo número 8, 2:8, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Repite la idea. Capítulo 2, versículo 12, el que tiene la espada aguda de 2 filos. Imagínese a nuestro Señor Jesucristo parado en medio de la iglesia, de toda la iglesia. Serían de los 7 candeleros o de las 7 iglesias, que representa a la iglesia de todos los tiempos. Entonces está nuestro Señor Jesucristo, pero está ahí para darle consuelo y darle paz. 2:12, el que tiene la espada aguda de 2 filos. ¿Qué significa? La palabra espada en todas las escrituras significa la Biblia. La Biblia, la palabra de Dios, es la espada aguda de 2 filos. Y entonces nuestro Señor Jesucristo va a defender a su iglesia a través de su palabra. Otro título importante, aparte de el que tiene la espada, es el Hijo de Dios. El Hijo de Dios, el que tiene los ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. El Hijo de Dios. Esto lo hemos estado viendo en las epístolas de Juan, solamente que aquí lo vuelve a repetir, pero está agregando cosas nuevas. Cosas que no hemos visto en otro momento, ahora lo estamos viendo. Juan está ampliando su panorama de la cristología de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, dice el pasaje del capítulo número 3, versículo 1, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 iglesias, las 7 estrellas, tiene a los pastores, pero también da a los pastores los 7 espíritus. Aquí debo detenerme porque no son 7 espíritus, pero así dice porque estamos hablando en sentido figurado. El Espíritu Santo, queridos hermanos, el Espíritu Santo está aquí representado. Pero debo de decir que el número 7 o la simbología de los números en Apocalipsis es importante. El capítulo, el número 1 significa unidad. El 2 significa compañía. El 3 significa Trinidad. El 4 significa la naturaleza o los 4 puntos cardenales. El número 6 representa el nombre del hombre. Es decir, el 6 equivale a hombre. Y esto, queridos hermanos, esto es importante por lo siguiente. El 6 es el número del hombre. Pero luego pongo otro 6, entonces ya tengo 66, y eso significaría hombre, hombre. Y le pongo otro 6, 6, 6, 6, significaría hombre, hombre, hombre. Entonces, cuando estamos hablando del número 666,
que es el número de la bestia, hermanos, no estamos hablando de una bestia cornuda, fea, espantosa, de colores, terrible. No, lo que está diciendo es que será una persona con actitudes humanas, con actitudes perversas, como una persona que nunca podrá llegar a la perversión, a la perfección. Es un hombre perverso, un hombre que está representando a las fuerzas satánicas. Pero no estoy diciendo que es el azufre mismo, sino estoy diciendo que este hombre representa a una persona que no conoce a Dios, que no lo quiere conocer y que está en contra de Dios. Lejos de hablar de una bestia, está hablando de una persona y, hermanos, por favor, noten que esa es la persona del emperador Domiciano, que es del que está hablando aquí. Estoy hablando 666. ¿Pero qué significa el número 7? O sea, 666 significa que nunca llegará a 7. El 6 significa hombre, imperfección, pero el capítulo, el número 7 significa la perfección. El hombre 666 jamás llegará a la perfección, pero el 7 se está refiriendo al Espíritu Santo, a la perfección del Espíritu Santo ahora en los creyentes. Dice este versículo, el que tiene los 7 espíritus de Dios, sí, el que tiene el Espíritu Santo en plenitud. Yo espero, que, queridos hermanos, que un día podamos entender tantas cosas como hoy necesitamos aprender, pero que no las sabemos. Pero el Espíritu Santo nos enseñará las cosas que son necesarias para que nosotros podamos aprender. En el capítulo 3, versículo 7, dice, esto dice el Santo. Aquí está otro título. El Señor Jesucristo presentado como el Santo de los Santos. El libro de Daniel dice, para cuando llegue el Santo de los Santos, el Santísimo, el único santo, el único perfectamente santo es nuestro Señor Jesucristo. Quiero mencionar, tal vez lo voy a repetir más adelante, pero la palabra, cuando se repite una palabra en hebreo, o especialmente en hebreo, pero también en griego, cuando se dice santo, 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 con 2 veces sería suficiente, sería santo, santo. Pero son 3 veces santo para hacer un énfasis todavía mucho más grande. El Señor Jesucristo es el santo, diríamos el santísimo, porque se hace una especie de superlativo. El santo, el único santo, y note por favor que tiene santo con mayúscula. Esto dice el santo, el verdadero, diríamos el amén, el auténtico, el verídico, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Entonces diríamos el poderoso, santo, verdadero y poderoso. Noten por favor los títulos que estamos mencionando acerca de la persona de nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo 3, versículo 14, dice, he aquí el amén, el testigo fiel. 2 títulos importantes para el Señor Jesucristo. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. Nuestro Señor Jesucristo es el amén. ¿Qué significa amén? La palabra amén significa el leal, el verdadero o el auténtico, como lo hemos dicho. Pero entonces aquí está, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. Es decir, esto es una especie de pleonasmo. ¿Para qué sirven los pleonasmos en la Biblia? No solamente son cuestiones redundativas, sino son cuestiones enfáticas, son cuestiones para mostrar toda esa fuerza que están presentando amén, testigo fiel y verdadero. Esto es importante. El capítulo 3, versículo 14 todavía hace énfasis y dice,
el principio de la creación. Sí es el principio de la creación, no porque fue creado primero, sino es el principio de la creación porque Él estuvo haciendo la creación. Ya vimos en Juan 1:1 y que sin Él nada de lo que fue hecho fue hecho. Es decir, Él es el creador y Él estuvo desde el principio. Por eso Él es el principio de la creación. Como título, aquí hay un título interesante en 3:14. En 5:5 se menciona como el león de la tribu de Judá. El león de la tribu de Judá, como el rey poderoso, como el rey fuerte, como el rey grande. Y luego dice otro título, la raíz de David, que viene de la monarquía, que entonces Cristo trae toda una fuerza por ser el rey de reyes y señor de señores, pero él es heredero de la línea davídica y se presenta como la raíz de David. Estos son títulos, estoy mencionando, que Juan está haciendo algo, está recapitulando todo el Antiguo Testamento y ahora está sacando cosas que no había sacado ni en los evangelios, ni tampoco en las cartas. Ahora él está expresando, está sacando toda la gama de cosas que no habían salido antes. Por eso estamos hablando de la revelación de Jesucristo. En 19:10 dice, y el que lo montaba se llamaba Fiel. El Señor se llama Fiel. Su nombre, su título es la fidelidad. Y otra vez lo menciona como el verdadero. 19:13. Y su nombre es el Verbo de Dios. Esto lo hemos visto constantemente. Esto lo hemos visto en el Evangelio. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Es Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como gloria del unigénito del Padre. Pero ahora, en 19:13, ya cuando está a punto de cerrar toda la revelación, con todas sus letras, dice, su nombre es el Verbo de Dios. 22:11, yo soy el alfa y la omega. Y luego lo explica, el principio y el fin, el primero y el último. 3 veces dice lo mismo, alfa, omega, principio y fin, primero y último. Otra vez vuelve a repetir las cosas para hacer un énfasis tremendo. Sin él no inicia nada y sin él no termina nada. Pero estamos en el clímax de la revelación, donde todo nace en Cristo y todo cierra en Cristo. Creo que hasta aquí podemos ver algo sorprendente porque Juan está sacando todos los detalles que en otro momento nos sacó. Y déjeme terminar esta sección número 2, diciendo y cerrando con el capítulo número 22, versículo 16. Dice, yo soy la raíz y el linaje de David. Dos cosas, él es la raíz. ¿De dónde salen todas las cosas? De la raíz. Todas las cosas salen de la raíz. Y luego dice, el linaje de David, el reinado para presentarlo como el rey de reyes y señor de señores. Y luego termina así, la estrella resplandeciente de la mañana. ¿Recuerdan ustedes qué significaba la palabra estrella? Se refería a los pastores. Entonces el Señor Jesucristo es el pastor resplandeciente. El pastor de los pastores, el pastor que resplandece, el pastor que está por encima de todos los pastores. Me encanta cuando Pedro dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, o cuando Hebreos dice,
por la sangre del pacto eterno y aparezca el pastor de la sangre eterna o del pacto eterno. Es decir, nuestro Señor Jesucristo es el pastor y está pastoreando a su iglesia. Y noten, queridos hermanos, que estamos hablando de Apocalipsis capítulo 22, versículo 16, a punto de cerrar la Biblia, a versículos de terminar, y dice, vean de una vez y por todas al gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno. Vean ese pastor tremendo. El Señor Jesús, Él es el pastor de los pastores. Ya lo vimos en Juan capítulo 10, pero ahora nos lo vuelve a presentar como la estrella resplandeciente de la mañana, como el pastor más increíble, más completo y vamos a decir el pastor único y por excelencia el mejor. Ese es el Señor Jesucristo y así cierra de alguna forma esta sección. Pero, hermanos, hay una tercera parte, una tercera sección hablando de Cristo y de su iglesia. Cristo está defendiendo a su iglesia, está pastoreando a su iglesia. En Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3 se muestra a Cristo por lo menos con 4 características. Número 1, el que tiene poder para conocer e identificarse con su iglesia. El que tiene poder para conocer, conoce a toda su iglesia y se identifica con su iglesia porque la iglesia y él son esposos. En el capítulo número 19 vamos a encontrar que a su esposa se le ha concedido vestirse de lino fino y resplandeciente para esperar al rey. Entonces, la iglesia es la esposa del Señor Jesucristo. Y esto entonces habla de la cristología junto con la eclesiología. Cristo y su iglesia. Esto es importante. Los jóvenes del esfuerzo cristiano siempre mencionan por Cristo y por su iglesia. Qué bien, excelente. Cristo y su iglesia son indivisibles. Entonces, Él tiene el poder para identificarse con su iglesia y siempre está junto. Pero también Él tiene el poder para aconsejar a su iglesia. En cada una de las iglesias que aparecen en el capítulo número 7, encontramos que Él es el que da el consejo. Y hermanos, en algunas ocasiones hay muchas ideas para referirse a la iglesia, pero a una iglesia que se va presentando por etapas. Entonces, por ejemplo, la primera iglesia sería la iglesia de Éfeso, y es la iglesia que tiene el primer amor, y esa para algunas personas representaría a la iglesia del primer siglo. Luego se presenta la iglesia de Esmirna, una iglesia que ha sido fiel, una iglesia que ha permanecido a pesar de las situaciones, y esto podríamos decir que es el periodo apostólico, el tiempo cuando ya los apóstoles ya no están, pero que están los padres de la iglesia. Y así podríamos ir mencionando y llegar al momento de la época medieval y hasta la fecha para hablar de la iglesia de la Odisea, una iglesia que se ha pervertido, una iglesia sucia. Pero hermanos, no es esa la interpretación. La interpretación es que la iglesia que se menciona en estos 2 capítulos, capítulo 2 y capítulo 3, se está refiriendo a la iglesia gloriosa de nuestro Señor Jesucristo y que puede pasar por distintas cosas, pero no se refiere de ninguna forma a etapas. Quienes enseñan el asunto de las etapas, la iglesia en tal tiempo, la iglesia en tal tiempo y la iglesia en tal tiempo, realmente son de enseñanza dispensacionalista. Es decir, de personas que están estudiando la Biblia, pero que lo hacen de una forma alegórica y que su interpretación tiene mucho que desear. Es decir, que interpretan
a su gusto sin seguir las reglas de interpretación de las Sagradas Escrituras. Tercer cosa, el que tiene poder para reprender a su iglesia. El Señor Jesucristo tiene poder para reprender a su iglesia, para decirle, tú has fallado. Vemos ahí en el capítulo 2 y capítulo 3 a varias iglesias que les dice, yo conozco tus obras y sé de dónde has caído. Entonces, el Señor Jesucristo tiene ese poder para reprender, para que su iglesia se pueda corregir. Número 4, el que tiene poder para recompensar a su iglesia. Dice en esa misma sección del capítulo 2 y del capítulo 3, y el que venciere le daré. Y hay varias cosas que se le da, y sería muy interesante estudiar cada una de esas cosas, pero no es el tema para esta ocasión. Lo que estoy presentando en este momento es que la cristología y la eclesiología corren por todo el libro de Apocalipsis para presentar a una iglesia gloriosa y santa, una iglesia pura, una iglesia que tiene una relación íntima con el Señor Jesucristo. Y así podemos caminar, porque Cristo es quien defiende a su esposa en el libro de Apocalipsis. Una cuarta cosa que es importante notar en el libro de Apocalipsis es el reino mesiánico, el reino de Dios. ¿Cuándo comenzó el reino de Dios? El reino de Dios no llegó en el momento en que Cristo llegó a este mundo en el Nuevo Testamento. No, el reino de Dios comenzó desde la eternidad. Dios gobernando, Dios dirigiendo, y llegamos al libro de Génesis, y en Génesis encontramos el reinado de nuestro Señor Jesucristo, del reinado de Dios, donde Adán y Eva son los virreyes de la creación, pero el rey es nuestro Señor Jesucristo. Entonces es imposible leer el libro de Apocalipsis sin percibir en su mensaje que el reino de Dios pronto va a llegar a su clímax. Hermanos, escuchen bien, no solamente que va a llegar el reino de Dios, sino que va a llegar a su clímax porque comenzó en la eternidad y comenzó de una forma interesante, en un crescendo, en una forma de ir en ascenso, y que estamos prontos a ver la culminación total del reino de Dios. Cristo es el rey del reino de Dios y tiene las promesas para sus hijos. El reino de Dios es un reino eterno, es un reino presente, es un reino impactante y diríamos dinámico. Presente, eterno, futuro, dinámico. Imagínense cuántas características tiene ese rey, ese reino de Dios, donde Cristo es el rey. Hermanos, ¿cuál es la culminación? ¿Cuál es la culminación del libro de Apocalipsis? Que Cristo reina, que Cristo es el rey eterno, que jamás ha dejado de reinar, pero que ahora reinará en la culminación y la totalidad. Él es el rey. Y entonces la culminación de este libro tiene que ver con la parte climática. Él es el rey y reinará por siempre. Fíjense que en el capítulo número 11, versículo 1, dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. A ver. ¿No eran ya? Hermanos, siempre han sido. Aunque muchos se han revelado, pero Él siempre ha sido el rey y nunca ha dejado de serlo. Pero aquí en Apocalipsis capítulo 11, versículo 1,
cuando estamos hablando de la culminación, hermanos, esto quiere decir que todo ojo le verá y que todo mundo se rendirá a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, y Él reinará por los siglos de los siglos. Él reinará por la eternidad. En el capítulo 12, versículo 10, dice, entonces oí una voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de Dios, de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de los hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. Entonces el reino de nuestro Señor Jesucristo y su autoridad están en lo sumo, porque aquí podemos encontrar grandes cosas. Sí, 11, versículo 1, nos presenta que Él reinará por los siglos de los siglos. Y en el capítulo 12, versículo 10, oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de Cristo. Y capítulo 15, versículo 3, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, esto lo hemos cantado varias veces, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Nuestro Señor Jesucristo es el Cordero, pero también es el Rey de los santos. 19:7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa ella se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, y también le hemos cantado, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y entonces ha llegado las bodas del Cordero, donde el rey sienta a un lado a su esposa y también la hace reina. Hermanos, la iglesia está cerrando un ciclo importante. Estamos diciendo que la iglesia no es el reino de Dios, pero la iglesia está dentro del reino de Dios, del gobierno de Dios. 19:16. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Recuerdan que les mencionaba que cuando en la Biblia encontramos dos palabras iguales, la misma palabra pero dos veces, Rey de Reyes o Señor de Señores, cualquiera de las dos está usando una duplicidad, es decir, la palabra aparece dos veces y eso en hebreo se convierte en un superlativo. Sería algo así como el reyísimo. Bueno, se oye un poco raro, pero lo que quiere decir es que Cristo es el rey de los reyes, Cristo por encima de todos los reyes, el rey más excelso, el rey del que no hay ninguna duda ni tampoco alguna comparación. Pero al mismo tiempo también es Señor de señores. Otra vez, es reyísimo, pero es señorcísimo. Otra vez, a lo mejor no se puede decir de esa forma, pero el sentido es ese, donde Cristo es el Señor y nadie. Él es el dueño de todo el universo y nadie puede estar sobre él o por encima de él. Capítulo 22, versículo 5. Dios, el Señor, los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Cuando todo esto termine, queridos hermanos, se presentará la plenitud de nuestro Señor Jesucristo. Qué importante es esto. Ahora, déjeme ir a una última cosa sobre esto. ¿Listo? Cristo vendrá pronto. Cristo vendrá pronto. Y tengo 4 versículos que son muy importantes. El primero aparece en el capítulo 1, versículo 7, y dice aquí que viene
con las nubes y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. El Señor Jesucristo viene con las nubes y todo ojo le verá. Es decir, la venida de nuestro Señor Jesucristo será en forma visible. Y entonces los que lo traspasaron, los que lo negaron, los que lo mataron, dirán, hemos equivocado, le hemos regado. No era eso lo correcto, no era eso lo que teníamos que hacer, pero ya está hecho y bueno, eso trajo bendición también para nosotros. En el capítulo 6, versículos 16 y 17, decían a los caed sobre vosotros y de la ira del Cordero, porque llegado. ¿Y quién es el día de su venida cuando Cristo viene? Y me gusta mucho, hermanos, cuando dice la palabra Cristo viene pronto. En griego, la palabra pronto es una palabra que nosotros conocemos y que hemos utilizado en muchísimas ocasiones. Nada más que no debemos de equivocarnos con el sentido de esa palabra. ¿Usted ha escuchado la palabra taxi? Sí, taxi. T-A-X-I, taxi. La palabra taxi significa rápido. Cuando alguna persona va a tomar un vehículo para ir a algún lugar de tipo de alquiler, entonces se le llama taxi porque se supone que es rápido. Bueno, entonces dice aquí que Cristo vendrá taxi, que Cristo vendrá pronto. Y algunos dicen, bueno, ¿y cómo es que si dice que vendrá pronto, vendrá rápido, y por qué no ha llegado? Ah, porque está viniendo. Está viniendo, pero no ha alcanzado la culminación de su llegada. Cristo ya ha mostrado que todas las cosas que se han dicho de él se han cumplido al pie de la letra. Entonces, hermanos, una evidencia de que nuestro Señor Jesucristo vendrá por segunda vez es que Él vino la primera vez. ¿Cuántos años estuvo esperando la primera venida? Muchos años, tal vez más de 2000 años. Y ahorita estamos esperando también la segunda venida, pero la evidencia de la venida, de la segunda venida de Cristo es la primera venida. Si dijo que vendría en la primera, hermanos, también dijo que vendría en la segunda. Nosotros, los creyentes, estamos esperando esa venida y tenemos que esperarla con paciencia. Dice Pedro que algunos la tienen por tardanza, pero Él no ha venido porque no ha querido que ninguno se pierda, sino todos los que son los escogidos de Dios van a alcanzar esa bendición de entrega, de compromiso con Dios, y entonces dice la Biblia que vendrá el fin. Capítulo 14, 16, 14, 14 y 16. Miré, he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía la cabeza una corona de oro y en su mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que está sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que está sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Hermanos, esto quiere decir que Dios recogerá a los suyos, pero será juzgados los vivos y los muertos. El capítulo número 22, versículo 20. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús.
Nosotros utilizamos la palabra Maranata, pero realmente no es Maranata, es Maranatá. Maranatá. ¿Qué significa Maranatá? Significa, Señor, ven pronto. Señor Jesús, ya te estamos esperando. La esperanza de los creyentes, queridos hermanos, es que sabemos que nuestro Señor Jesús ha de llegar y nosotros debemos de entender lo que dice Hechos capítulo 1, que los discípulos vieron subir al Señor Jesús y los ángeles le dijeron que están viendo subir al cielo. Este mismo Jesús que habéis visto subir al cielo, así mismo vendrá. Entonces los discípulos estaban despidiendo al Señor Jesucristo, mirando que estaba ascendiendo, pero nunca dejaron de mirar hacia arriba, porque estaban esperando a ese Señor Jesucristo. Nosotros, como creyentes, debemos estar esperando constantemente a nuestro Señor Jesucristo y teniendo una vida de consagración. Es decir, hemos visto hasta este momento, queridos hermanos, 6 cosas que son importantísimas en la teología juanina. 6 cosas que no podemos pasar por alto. 6 cosas que tienen que ver con la enseñanza de este libro. Número 1, el Apocalipsis presenta la perfecta relación de Cristo con el Padre. Presenta también sus títulos y nombres por los que Cristo es conocido y donde vemos la plenitud de las cosas que no se habían mencionado antes, pero que ahora estamos en el cierre final, que es el libro de Apocalipsis, donde se está clarificando completamente la persona de nuestro Señor Jesucristo. Pero también hemos visto Cristo y su iglesia. La iglesia de Cristo, hermanos, presentada en el libro de Apocalipsis. El reino mesiánico, el reino de Dios, el reino que se ha de mostrar día a día, pero el reino de Dios que ha llegado y está llegando a su culminación. Y por último, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. La teología juanina, como hemos visto, hermanos, es inminentemente teológica. Inminentemente presenta al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Vemos claramente que Juan ha puesto sus ojos en la persona de Cristo y ha llegado a este momento de una clarificación total. Y ya lo dijo Apocalipsis capítulo 1. La revelación de Jesucristo. Sí, entonces, si algo nos faltaba de ver de la persona de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, el libro de Apocalipsis está cerrando la pieza, está cerrando la pinza, está terminando el rompecabezas. Todas las piezas han sido colocadas y entonces nosotros podemos decir, Maranatá, Señor, ven pronto. Esa es nuestra esperanza, ese es nuestro consuelo, esa es nuestra fortaleza. Cuando nosotros vemos a nuestro Señor Jesucristo en el cierre final de la revelación absoluta y completa que se presenta en el Apocalipsis, hermanos, no nos queda otra cosa que decir, Maranatá. Señor, ven pronto, porque tú eres siempre nuestra fortaleza. Queridos hermanos, hoy a través de este estudio estamos terminando la serie de teología juanina y hemos estudiado el Evangelio, hemos estudiado las epístolas juaninas, primera, segunda y tercera de Juan, pero también hemos observado las cosas que son importantes sobre la revelación de nuestro Señor Jesucristo en la teología de Apocalipsis.
Damos gracias a Dios por este libro tan precioso. Y como quisiera que todos nosotros pudiésemos en algún momento tener un estudio sobre el libro de Apocalipsis, pero ya no solamente por la cristología, sino en todas sus partes. Pero bueno, esto nos llevaría mucho tiempo porque es un libro muy importante y porque es un libro en clave. Tiene el propósito de consolar al pueblo de Dios, pero lo hace en clave, lo hace a través de muchas imágenes, de muchas formas que para nosotros no son tan comunes ahora, pero para el tiempo de Apocalipsis y de los cristianos del primer siglo, hermanos, ellos lo tenían muy claro. Hermanos amados, que el Señor les bendiga. Si hay alguna pregunta o algún comentario, pues será un gusto y un placer poder seguir platicando sobre estas cosas que son muy importantes. Muchas gracias, pastor. En realidad es muy amplio, muy profundo conocer Apocalipsis en una sola clase, pero hemos seguido una continuidad de lo que hemos estudiado durante el mes, que Jesucristo es el Hijo de Dios, el fiel y verdadero. Y toda la Escritura tiene un solo hilo central, es presentarnos a Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Redentor, el Cordero inmolado. El libro de Apocalipsis tiene muchas señales hacia el Antiguo Testamento, el león de la tribu de Judá, el Cordero inmolado, el Rey de Reyes, Señor de Señores, y el propósito que vimos desde el principio de la clase, desde el principio de este curso, fue que pudiéramos ver a Jesucristo. ¿Cuál es el propósito de Juan al escribir? Es que nosotros conozcamos a Jesucristo y que creyendo tengamos vida en su nombre. Que creamos que Jesucristo es el Hijo de Dios y creyendo tengamos vida en su nombre. Y entonces, Apocalipsis, a diferencia de lo que muchos piensan, que es un libro de terror, es un libro de miedo, es un libro enigmático, en realidad es todo lo opuesto, es una revelación, es destapar, develar la persona de Jesucristo. El centro de Apocalipsis es Jesucristo, así como lo es toda la Biblia. Cada detalle, cada imagen, cada figura trata de presentar a Jesucristo como el vencedor, el Rey de Reyes, el que viene venciendo y para vencer. Y es muy interesante que nosotros veamos esto, porque es Jesucristo, el Hijo de Dios, quien ha venido al mundo, que se encarnó por obra del Espíritu Santo, que nació, que creció, que se desarrolló, que maduró y que en su edad adulta inició un ministerio, hizo señales, y todas esas señales tuvieron el propósito de que nosotros cada vez estuviéramos más conscientes y creyéramos y estuviéramos convencidos de que Jesús es el Hijo de Dios. Él se entregó y no quedó en una tumba enterrado, sino que resucitó. Y todas estas imágenes tienen que ver con la esperanza a un pueblo que sabía que su rey estaba muerto y que muchos habían sentido que lo habían derrocado, que muchos sentían falta de esperanza. Pero Juan se dedica a recordarle a los hermanos, no es así. El Rey de Reyes vive y reina para siempre. Su reino es eterno. Los reinos de este mundo no son comparables con su reinado. El poder de este mundo no es comparable con su poder y Él es el más importante de todas las cosas. El señorío de Cristo. Yo creo que hay muchas cosas que podríamos comentar, muchas cosas que podrían salir de este libro de Apocalipsis. Y quisiera, en primer lugar, invitarles, si hay alguna pregunta relacionada con esta lección, si hay alguna pregunta que les haya
o alguna duda que haya quedado de esta lección, si ustedes pudieran escribirla en el chat, sería muy bueno para que nosotros podamos salir con el tema de las dudas. Sería sobre la tipología de Jesucristo, sobre la relación de Cristo con su iglesia, sobre quién es y cómo se ha revelado Cristo en este libro. ¿Alguno de ustedes, hermanos, tiene alguna pregunta? Fernando, ¿has levantado tu mano? Sí, pero creo que iba a comentar algo el pastor, el doctor Ismael. Pastor Ismael, ¿tienes alguna pregunta, comentario? Activa tu micrófono, por favor. No, estaba yo esperando lo que iba a decir Fernando. Adelante, Fernando. Bueno, pues, digamos, para no meternos en cuestiones tan complicadas o en camisa de 11 varas con la escatología, porque pues no es el tema, Sí. pero, porque digo, quisiera preguntar de muchísimas cosas, del rapto, de los 144,000, ¿no? ¿Qué significan todas estas señas? Pero más relacionado con la cristología que comentaba ahorita Ismael, recientemente, o bueno, se ha estado poniendo, no quisiera decir de moda, pero ha estado surgiendo nuevamente esta doctrina posmilenial que pues tiene historia desde la Reforma, desde muchísimo antes, siglos antes de eso, que nos habla de que este reino de Cristo no solo es algo simbólico, sino que va a ser pues algo literal que la iglesia va a llegar a conseguir o va a llegar a lograr dentro de esta sociedad. Por lo tanto, la inminencia de la segunda venida de Cristo no es algo correcto, por así decirlo, sino que faltan muchísimos años para que Cristo venga hasta que la iglesia esté reinando en todo el mundo de una manera literal, tanto política como económica, como socialmente, como lo estaba, por ejemplo, en época de la Reforma. Muy bien. Es un comentario que tiene 1000 preguntas en medio, ¿no? Sí. Porque es muy interesante la posición que presentas. Y dijiste algo claro, posmilenialismo, ¿no? ¿Qué significa ese término en teología? Bueno, es que va a haber un tiempo de milenio, un tiempo de sufrimiento, un tiempo de tribulación, y después de ese tiempo la iglesia resurgirá y reinará en todos los aspectos. Esa es una posición escatológica de un modo de interpretación que se llama dispensacionalismo, que es que va a haber un milenio, pero que implica 1000 años literales, y entonces ahí tiene que ver con una explicación alegórica de la escritura, tiene que ver con números y algunos detalles que veremos si primeramente Dios nos permite abrir nuestro curso de Apocalipsis, que detallaremos todos esos aspectos. Pero como respuesta a esa pregunta directamente, nosotros como reformados no somos posmileniaristas, sino somos amileniaristas. Amilenialismo significa sin milenio. Es decir, que no va a haber esos 1000 años de tribulación y 1000 años donde la iglesia es tomada y es llevada y que después regresa a ejercer ese reino, porque la escritura no presenta esa postura escatológica. La iglesia reformada no cree en el rapto, como que la iglesia va a ser levantada, va a ser tomada y va a ser un juicio, después va a regresar. No, no es lo que la escritura presenta, sino creemos que la iglesia de Jesucristo
en la llegada del Cordero será redimida, será glorificada, será santificada, será perfeccionada, pero el Cordero viene de una vez y para siempre. No es que viene y se va y pasan 1000 años y resurge. No, eso no es así, porque la Escritura así lo presenta. Ahora, tiene que ver, y también tu pregunta tiene que ver con una línea de la teología de la liberación, que es que la iglesia tiene una función redentora en la sociedad, y entonces hoy en día la iglesia, como no tiene ese poder económico, político, social y todo este asunto, entonces la venida del Señor no está cerca, sino la venida del Señor está en función de lo que la iglesia haga. Si la iglesia tiene el control social, entonces podrá ser la venida de Cristo. Y en realidad eso es darle demasiado poder al hombre en cuanto a la venida de Jesucristo, porque el hombre no determina la venida del Cordero, la segunda venida. La Escritura también nos dice que ni los ángeles saben el día ni la hora en que será la segunda venida. O sea, que será el tiempo de la venida del reino de Dios. Entonces, hay un término que debemos entender, y creo que lo hemos remarcado en la clase, que es el coram deo. Coram deo significa en la presencia de Dios. Es decir, el reino de Dios vendrá o ya está entre nosotros. Y entonces esa es la pregunta que yo regresaría a ustedes, hermanos. Entendiendo la soberanía de Dios, entendiendo la obra de Jesucristo, ¿el reino de Dios ya está con nosotros? ¿Vendrá después? ¿O vivimos en el reino de Dios? ¿Qué podrían responder ustedes a esto? Porque una vez que nosotros entendamos las implicaciones del reino de Dios, la respuesta a Fernando sería absolutamente clara para todos. ¿Quién podría comentar algo sobre esto? ¿Estamos en el reino de Dios? ¿Va a venir el reino de Dios? Pues, o sea, yo comentaría que sí, de hecho, cuando el Señor Jesucristo habló, dijo el reino de los cielos, bueno, no recuerdo quién mencionó esa frase, si fue Juan, o mencionó que el reino de los cielos se había acercado, ¿no? Entonces, ya estamos bajo el reinado del Señor Jesucristo, bajo el reinado de su palabra. Nada más, comentando un poquito sobre lo que mencionabas, la postura dispensacionalista me parece que es premilenial. La que te comentaba es postmilenial. Esta es rara entre reformados, pero fíjate que últimamente entre los reformados se ha vuelto muy común y no habla como tal de esta parte de que va a haber tribulación y un milenio, sino más bien está enfocada a lo que acabas de decir, de que ya estamos bajo el reino de Cristo y la iglesia debe de formar parte o debe de ser una pieza fundamental en todos los aspectos mundiales. No es como algo que va a llegar a ser, no es algo que ya está y que tal vez ahora la iglesia ha dejado de tomar ese papel protagónico que el Señor Jesucristo mandó que se estableciera. Sí, esta parte realmente es importante. Hay varias posturas. Está la postura postmilenialista, está la premilenialista, y la premilenialista tiene que ver con todo va de mal en peor. La anterior era de mal a bien, pero la premilenial es de mal en peor, como que todo se va a empeorar, como que todo va a estar pésimo. Y sí, efectivamente, no todos los premilenialistas son dispensacionalistas,
pero todos los dispensacionalistas sí son premilenialistas. Es decir, es una vertiente del premilenialismo, el dispensacionalismo. Sí, es verdad. Ahora, lo que nosotros necesitamos ver es que cuando hablamos de la enseñanza amilenial, no quiere decir que no hay milenio en el sentido literal, sino que ya estamos caminando en ese periodo. Desde la venida de nuestro Señor Jesucristo hasta este momento, estamos ya pasando por ese tipo de situaciones. Entonces, propiamente no habrá una gran tribulación porque hemos pasado temporadas muy fuertes de tribulaciones. Lo que la enseñanza amilenial presenta es que el reino de Cristo está desde siempre, pero con la llegada de nuestro Señor Jesucristo, el reino de Dios, que es el reino mesiánico, el prometido a David, ha llegado en su culminación en la persona de Cristo, y ahora, llegando a Apocalipsis, podemos ver la culminación del reinado de Cristo como un rey. Entonces, la enseñanza amilenial es la enseñanza de la Iglesia Reformada, donde decimos que nuestro Señor Jesucristo está a minutos, a horas, para que Él pueda manifestarse, porque todas las cosas, de alguna forma, ya están cumplidas. Es decir, que puede ser esta noche, que pudiese ser mañana, que si pudiese ser en unos 3 años, pudiese ser, no lo sabemos, pero ya todo está listo para que nuestro Señor Jesucristo llegue en el momento que Él ya lo planeó. Ahora, tiene que ver, y precisamente mencionaba yo esto, esta es una postura, y ciertamente Fernando lo dice muy bien, una postura que mucha gente ha tomado, no precisamente desde una perspectiva reformada, porque tenemos que entender cuál es la posición bíblica acerca de esto. Cuando la Escritura dice de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, implica la soberanía de Dios. Dios reina. Hace un tiempo me preguntaba un joven de la iglesia acerca de eso, porque él me decía, es que, ¿quién reina en este siglo entonces? ¿Quién es el que reina en este siglo? Y la respuesta de algunos jóvenes, inmediatamente por influencia de los testigos de Jehová y sus familiares, decían, el que reina en este siglo es Satanás. Él es el rey de este siglo. Y yo dije, qué interesante es que la gente crea que quien reina y quien está en control de todas las cosas es Satanás. Esa es parte de la postura que tú mencionas. Quien reina es Satanás, pero no es así. Satanás tiene un poder limitado y la Escritura presenta que si Dios no le da poder o autoridad para hacer algo, él no lo puede hacer. Entonces, ¿quién reina? Quien reina es el Cordero, el Rey de Reyes y Señor de Señores, en primer lugar. Segundo, ¿su reino se instaló en la venida de Jesucristo o su reino es sempiterno? No es en la venida de Jesucristo que se instala el reino de Dios, sino su reino es eterno. Desde la eternidad, Él es Rey. No, en ningún momento de la historia se ha salido del control de Dios su creación. En ningún momento de la historia Él ha dejado de ser Rey. Y en tercer lugar, precisamente eso es muy interesante, porque dentro del humanismo que se ha dado en la teología liberal, se afirma que el hombre salva al hombre. El hombre es el promotor de la venida del reino. Y hay textos que lo justifican, o con los cuales justifican
que el hombre es el promotor de la venida del reino y en función a la obra del hombre es que va a venir. Por ejemplo, muchas campañas evangelísticas dicen, en esta hora puede estar el último que se necesita para que hoy venga. Por eso arrepiéntete, y en ese sentido las personas dicen, hoy me tengo que arrepentir porque qué tal el Señor viene esta noche, ¿no? Y entonces se trata de un asunto de una inminente venida del Señor en función a que si se convierte o no se convierte. Otra vez, hablando de aspectos soteriológicos, la soberanía de Dios sobre la salvación. ¿Quién define quién es salvo y quién no? No es el hombre. Ni siquiera yo mismo decido si yo quiero ser salvo o no, sino es Dios quien decide quién va a ser salvo. Entonces, si la tierra o la venida del Señor a implantar su reino estuviera en función de lo que el hombre hace o dejara de hacer, estaríamos no creyendo en la soberanía de Dios. Uno. Dos, la iglesia tiene un papel muy importante de predicar el evangelio de Jesucristo, pero no es la tarea de la iglesia convertir a la gente, sino es la obra del Espíritu Santo quien hace la obra de transformación y por eso se han de convertir. Entonces, ¿le toca a la iglesia dominar el mundo para que así se efectúe la venida del Cordero? No, no le toca a la iglesia hacer eso, sino es la escritura lo dice en ese sentido. No se sabe el día ni la hora, los tiempos ni las sazones para la venida del Cordero, para su segunda venida. Lo que sí sabemos es que el Señor viene. Y entonces no es en función, y recalco esto, el Señor viene implica su soberanía sobre la venida. Su perfecta decisión, su perfecto plan, su decreto eterno acerca de la segunda venida. Dejando en claro que el hombre no tiene ni parte en su salvación, ni parte en su redención, ni parte en la segunda venida. Todo es obra de Dios y todo está determinado por Dios. Y sí, y lo que tú mencionas es muy claro. Y de eso se ha tachado a muchos grupos, específicamente los testigos de Jehová, y a algunos grupos de reformados, que dicen que es en función a lo que el hombre haga que la venida del Señor se efectuará. Pero no es así. La Escritura nos habla acerca de su soberanía. Espero ampliar tu duda y responder en cierto sentido a ella, porque sé que hay muchas cosas y podríamos dedicarnos un muy buen tiempo productivo a entender y a afirmar y a justificar bíblicamente cada una de estas afirmaciones sobre la soberanía de nuestro Dios en términos de su segunda venida. Hermanos, ¿qué piensan acerca de la cristología, acerca de la iglesia, el rol de la iglesia? ¿Alguna pregunta que tengan acerca de ello? Si no, damos paso a los avisos, no, a los comentarios finales acerca de nuestro curso. Nuestra apreciación acerca del curso, nuestro aprendizaje acerca del curso. Hay preguntas que nosotros tenemos ya diseñadas para ustedes, pero quisiéramos escucharles primero. ¿Cómo se han sentido en su curso? ¿Han aprendido? ¿Están satisfechos? ¿Quieren más? Pastor Hilario, iba usted a comentar algo. Adelante. Queridos hermanos, gracias, pastores Ismael, gracias por esta iniciativa y gracias por
por este trabajo que están haciendo. Yo creo que es magnífico, como mencioné, todo esfuerzo por capacitar a los santos para cumplir efectivamente nuestro ministerio. Y este esfuerzo final de el libro de Apocalipsis, me gustó, aunque vi una parte al inicio, luego una pausa y ahora el final, porque estábamos en visita pastoral y nos absorbió el tiempo, pero tengo buenas notas a pesar de que me van a enviar la información, y tengo un buen tanto aquí escrito de todo esto, y estoy satisfecho. Entiendo que entrar al libro de Apocalipsis, aunque estamos viendo la teología juanina, es imposible hablar de Apocalipsis sin hablar de escatología y hablar de todas las corrientes o líneas de interpretación que existen. Yo creo que como cristianos, como pastores, como seminaristas, como servidores de Dios en la iglesia, debemos de entender que entrar a la escatología es entrar a un terreno pedregoso en algunos casos, algunos aspectos demasiado especulativos, y debemos de tener una idea general de las diferentes ideologías, de las diferentes posturas, pero siempre, siempre buscar un equilibrio, una hermenéutica más apropiada, y esto se logra a medida que conocemos el autor, los destinatarios, la época en la que se escribió, las circunstancias en las que se escribió, los propósitos del libro, nos van a ayudar mucho, y creo que se mencionaron al principio, y a lo largo de toda la historia de la cristiandad, que se ha ido desarrollando la escatología, se han presentado una diversidad de postulados, de argumentos, de teorías, que algunas han ido cayendo bajo su propio peso. Y no duden que en este tiempo que estamos viviendo o ya están surgiendo un montón de cosas que se desprenden a raíz de todas las diferentes teorías escatológicas que existen, y muchas de estas van a caer por su propio peso una vez que pase esta breve tribulación momentánea por la cual estamos pasando. Es lo que puedo decir. Gracias, pastor. Sí, le haremos llegar al final todas las notas, videos, diapositivas para enriquecer sus notas amplias que ya tiene. Y es una verdad. Entrar a Apocalipsis es entrar a una preciosa pintura de quién es Jesucristo. Dijimos que es una belleza ver Apocalipsis en el sentido correcto, que es la revelación de Jesucristo. ¿Quién es el que te salvó? ¿Y quién es el que te sigue sustentando? ¿Y quién es el que te ha de salvar? Ese era el propósito de Juan en un principio. No era la intención de decirle, hermanos, al final de todas la Biblia termina contándoles lo que ha de pasar, sino lo que pasó y está pasando. Y en ese sentido, yo creo que tendríamos que estudiar mucho mejor, mucho más ampliamente, detalle a detalle, el por qué Juan tiene que escribir de esa manera figurativa, y qué cosas estaban pasando en ese preciso instante, los nombres que se le dieron al emperador Domiciano, para que nosotros viéramos en una profundidad cada detalle. Gracias, pastor. En realidad necesitamos seguir estudiando la palabra, y eso también es un motivo de alegría, porque tener curiosidad, tener anhelo por conocer más, pues implica que seguiremos con más cursos, seguiremos aprendiendo más acerca de la palabra. Hermana Nelly, quisiéramos escucharla a usted. Es su primer curso con nosotros. ¿Cómo ha experimentado este curso?
cómo se ha sentido y qué podría comentarnos acerca de él. Hola, buenas noches a todos. Bueno, pues yo también estoy satisfecha. Ha sido una manera diferente de ver pues toda esta teología juanina. Yo me quedaba muy sorprendida con las cartas, de ver la manera como a Gallo amado, a Demetrio, que verlos de otra manera, ver a esa señora elegida como la iglesia. Entonces, para mí fue algo diferente y de mucho provecho. Igual Apocalipsis, ¿no? Ya había tenido pues también curso de Apocalipsis de esta manera, ¿no? Entonces, sí, no me extrañó mucho en la forma, claro, que habló el doctor Samuel. Fue como una retroalimentación. Y pues bueno, estoy muy satisfecha de haber estado. Sí ha sido un poco para mí un esfuerzo, pero si me han visto ahí medio somnolienta, es que he dormido poco, como 3 horas, 4 horas toda la semana, entonces sí, ya a estas horas ya me siento cansada, pero así como, no me lo pierdo, no me lo pierdo, ¿no? Entonces, y sí he escuchado la repetición, ¿no? Porque creo que eso nos puede dejar más cuando... Estoy muy satisfecha. Gracias. Gracias a Dios, hermana, y nos da gusto que tenga en su agenda, en un lugar especial, mayor que el sueño, tomar estos cursos. Tomar estos cursos, porque ese interés por aprender la palabra es lo que nos motiva a no perdernos estos temas, aunque hay 1000 cosas más que hacer, pero ser edificados en la palabra es fundamental para nosotros. Muchas gracias. Le invitamos a que siga con nosotros. Si Dios nos permite abrir otro curso, también la seguimos invitando. ¿Algún hermano más que desea hacer algún comentario voluntario? O si no, ocuparemos la dedocracia para pedirles algún comentario. Nuestro hermano Jesús Balboa da su comentario y dice: gracias, pastores Ismaeles, porque después de escucharlos en este curso, hoy puedo decir que estoy en la brecha correcta, poniendo mi vida primero en las manos de Jesucristo, porque sin Él mi vida no tiene sentido, ya que quiero el valor de Pablo, la astucia de Pedro y el amor de Juan por Jesucristo. Oh, gracias. Muy buena aplicación, hermano. Se la tomaremos. Era el valor de Pablo, la astucia de Pedro y el amor de Juan por Jesucristo. Muy buena conclusión de los cursos que hemos tomado. Con eso acaba usted de exentar el examen final. ¿Alguien más desea exentar el examen? Pastor Ismael, ¿algún comentario final a este curso? Bueno, yo he disfrutado mucho el estar con cada uno de ustedes. A mí me emociona mucho cuando veo que la gente está interesada. Estamos en una época cuando la gente no se interesa realmente por nada, y cuando hay un grupo que siempre tiene hambre de saber de la palabra de Dios, realmente a mí me emociona. Y como decía la hermana Nelly hace un momentito, acerca de que para ella ha sido un esfuerzo y un sacrificio algunas cosas, que también lo ha sido para nosotros, porque, o en mi caso, porque ya estamos en el seminario. Si ustedes notan, estoy en la oficina ahora, y el trabajo de la oficina, el trabajo del seminario, las clases aquí, las clases allá, y luego el preparar también el estudio, hermanos, para mí es emocionante. Por ejemplo, hoy tuve clases hasta las 5 de la tarde,
y en ese momentito comencé a repasar las últimas cosas que nos faltaban para la clase de hoy. Entonces, no hemos parado desde temprano, pero nos emociona cuando vemos que hay hermanos que tienen hambre y sed de la palabra. Y bueno, que Dios nos diga qué es lo que vamos a hacer, si vamos a continuar, si vamos a estudiar alguna otra cosa, o si hemos de parar, pero eso realmente no tiene que ver conmigo, sino tiene que ver más con ustedes, si están dispuestos de algún otro curso y lo podamos estudiar. Entonces, yo estoy emocionado, yo quiero felicitarlos a todos. Me gustó mucho escuchar a Fernando en algunas ocasiones, pero ahorita me encantó su lucidez en cuanto a las cuestiones escatológicas, y no es normal que un joven esté interesado por cuestiones escatológicas. Más bien cualquier joven en algún momento lo que está pensando es alguna cosa devocional, alguna otra cosa, o sencillamente no entrar por esa puerta. Pero Fernando, quiero felicitarte con todo mi corazón, porque es una emoción escucharte bien centrado sobre lo que tú has creído y sobre lo que son los principios de la palabra. Así que quiero felicitarlos a todos, pero en particular a Fernando, porque me emocionó estarlo escuchando bien centrado. En otras palabras, no eres un joven normal, Fernando. Hermano Moisés, tu comentario final a este curso. Este curso te hemos visto un poquito más, más callado, pero no queremos irnos de este curso sin escucharte. Pues, como decían por ahí los comediantes, muy agradecido y muy agradecido con nuestro Señor principalmente, porque pues a estas alturas ya me veo como un joven maduro en el cristianismo, ¿no? Entonces, en ese sentido ya estoy como más tranquilo, más relajado, ya muy contento por la obra del Señor, y pues agradecer nuevamente por este curso que ha sido de gran bendición. Y creo que no se equivocó el pastor, el doctor Ismael, cuando dijo que iba a quedar también impresionado con el apóstol Juan. Y pues estoy emocionadísimo. Eso sería. Y gracias a Dios por ello. Gracias. Gracias a Dios, muy gracias porque gracias porque cuando alguien se emociona por la palabra, realmente podemos decir que hoy es una evidencia de conversión, de compromiso y de servicio. Cuando la gente se emociona por la palabra, es algo hermosísimo. Yo he sido realmente un eterno emocionado de las escrituras y me encanta. Y cuando veo que alguien se emociona con la palabra, digo, Señor, esto es exactamente lo que queremos. Quisiéramos 1 millón de personas que se emocionan por la palabra, que se quiebran con la palabra y que no pueden hablar por la palabra. Entonces, yo creo que hay cosas, te conocemos y creemos que tú quieres decir otras cosas, pero en este momento, por la emoción de la palabra, pues te has quebrado. Pero quiero felicitarte. Yo he estado viendo a un joven, yo conocí a un joven hace unos 2, 3 años, que aunque la cara es la misma, o casi la misma, pero que hoy lo veo de una forma diferente, con un compromiso diferente, y me gustaría verte todavía mucho más en el crecimiento de esto. Entonces, me emociona también, o sea, me emocionan todos, como lo dije hace un momentito, pero el que alguien se quiebre con la palabra por la emoción de acercarse a ella, estamos hablando de otra dimensión. Felicidades. Sí, muchas gracias. De hecho, comentábamos con Anita, también porque
hemos estado revisando nuevamente las conferencias por YouTube y platicábamos eso, ¿no? O sea, que estaba esa diferencia entre el apóstol Pablo primero, luego con el apóstol Pedro y ahora con el apóstol Juan, ¿no? Pues ahí comentaba Anita, ¿no? Que para ella sigue siendo el apóstol Pablo, ¿no? Como el mejor teólogo, podríamos decirle así, ¿no? Y pues, el amor del Señor entraba otra vez, pero fue así de, no, y la verdad, yo estoy muy emocionado, apóstol Juan, porque ha revelado este rey Peter, ya se había mencionado, y obviamente, pues, había que evitar cómo tan exactamente, tan y tan amorosamente, tan reino terrenal, es decir, como Jesucristo eh, crucificado, resucita y habla de niveles jerárquicos, darnos su reino. No te escuchamos bien, Moy. Bueno, ya hasta se desconectó. Algo pasó con su internet. Hermanos, es una bendición estar con ustedes en este tiempo. Y es un gozo poder participar de la enseñanza, participar del aprendizaje, participar de la comunión, aunque no estamos juntos en cuerpo, pero estamos juntos en espíritu. Y somos iglesia, somos parte del cuerpo de Cristo. Y yo me siento muy contento de estar en la iglesia, de estar con el grupo de los elegidos de Dios que estamos participando del estudio de la palabra. Y eso es muy, muy productivo. Ahora debemos finalizar este curso de teología juanina. Gracias a Dios porque nos ha dado este privilegio de acercarnos a su palabra nuevamente. Gracias a Dios porque puso en el corazón de ustedes participar y continuar de este trabajo que es en realidad titánico. Hemos aprendido mucho. Nos hemos esforzado todos, gracias a Dios, porque la gran mayoría se dispuso a estudiar, a leer, a hacer sus tareas y todos hemos aprendido. Gloria a Dios por ello. Gracias también, Pastor Ismael, porque ha dedicado tiempo para enseñarnos la palabra. Hemos sido redarguidos por la verdad de Jesucristo. Muchas cosas que tenemos que enseñar a la iglesia. Hemos sido comisionados de este tiempo de enseñar la verdad. Y hay muchos aspectos filosóficos que aprendimos, muchos asuntos doctrinales que son una respuesta a este tiempo y nos da el Señor esta oportunidad para aprender de Él, para presentar defensa contra cualquiera que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Quiero invitarles a orar para concluir este curso, estas 8 sesiones de teología juanina. Oremos. Te damos la gloria, Señor, porque tú has sido bueno, porque tú eres fiel, porque en tu misericordia quisiste elegirnos para ser tus hijos. Tu palabra nos enseña que fuimos hechos reyes y sacerdotes por tu sacrificio. Y tenemos la tarea, Señor, de dirigir a nuestra comunidad a la adoración a tu nombre. Señor, gracias porque nos permites acercarnos por medio de tu palabra al conocimiento de tu gracia. Sin ti no podríamos conocer nada. Tú te has revelado a nosotros. Gracias porque tu Santo Espíritu nos ha dado iluminación y nos has hecho entender tus verdades, nos has convencido de nuestro pecado, hemos sido confrontados con nuestra maldad. Pero, Señor, también hemos sido
perdonados por ti y hemos sido consolados, hemos recibido la esperanza del perdón porque tú así lo has preparado para nosotros. Gracias porque tú has actuado en nuestra vida durante este curso y porque nos has dado el privilegio de servirte por medio de este trabajo. Te damos la gloria y te rogamos que tú nos permitas continuar con este trabajo, dedicando el tiempo, que tú abras puertas para que muchas más personas puedan conocer de tu palabra y acercarse a ti por medio de este proyecto. Te damos la gloria en nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén.